Son las 9 de la mañana con 8 minutos, 9 minutos, sin ir más lejos, cambia el reloj y ya listos entonces para ir con nuestros panelistas del día de hoy. Tenemos hartos contenidos para poder abordar con ellos, los vamos a saludar de inmediato. Vamos a saludar a quien ya está con nosotros en estos momentos, ya estaremos atentos a la incorporación de otro de nuestros panelistas. Saludamos a Luz Reidel, subdirectora de Incidencia Social y Política de Corporación Miles Chile, que ya está ahí con nosotros. ¿Cómo estás, Luz? Muy buenos días. Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, oye, gracias por acompañarnos para poder ir entrando en distintas temáticas que tenemos listas para el día de hoy. Y además también saludamos a José Antonio Valenzuela, director de Incidencia de Fundación Pivotes, que también está listo para conversar con nosotros. ¿Cómo está, José Antonio? Hola, Rodrigo, muy bien, gracias. Saludos a Luz también y gracias por la invitación. Gracias a ambos por estar acá con nosotros. Oigan, ya iremos con nuestros temas propuestos, pero no quiero dejar de preguntarles respecto a nuestra temática del día, que estamos invitando a nuestra audiencia a poder también interactuar con nosotros. Este estudio del Consejo Nacional de Televisión que dio cuenta de los porcentajes de tiempo que se le dedica a las noticias policiales en distintos programas. Por ejemplo, en los noticieros, 23%, en el caso de los matinales, 25%, y queremos también invitarles a conversar un poquito sobre aquellos, no solamente ir analizando si efectivamente es necesario tener ese nivel de cobertura, debiese ser menos, o tal vez debiese ser más, no sé cómo lo ven ustedes, pero lo otro es cuánto puede influir también en la opinión pública, tomando en cuenta la cantidad de tiempo que se le asigna. Ahí al principio del programa daba cuenta de cuánto puede también tener injerencia en la percepción de inseguridad entre las personas. Quiero dejar esa inquietud para que podamos también conversar un poquito. Luz, no sé cómo ves tú particularmente este dato, este porcentaje, y cuánto puede también tener injerencia en el día a día de las personas. Uh-huh. Yo creo que es un dato que hay que tener a la vista, evaluar con suma preocupación, porque creo que de un tiempo a esta parte los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación más tradicionales, efectivamente han dado un giro hacia la cobertura de seguridad, y no solo creo que es preocupante el porcentaje, sino también el enfoque que se da a las temáticas relacionadas con seguridad, y creo que ahí hay una responsabilidad social de los medios que está en deuda, que es incorporar también otros enfoques que sean más equilibrados y otras miradas, por ejemplo, relacionadas con asuntos de derechos humanos y políticas públicas en torno a seguridad, y no solo la cobertura de los hechos noticiosos. Y aquí me tomo un segundo para relacionarlo con otra noticia relacionada con el Consejo Nacional de Televisión, que hace poco tiempo sancionó a Chilevisión por haber transmitido, supuestamente en un horario de protección a menores, un relato de una participante de un reality show sobre su testimonio humano en relación con el aborto que se realizó, y eso fue objeto de sanción. Y estamos hablando de un relato humano, un testimonio personal, y eso no lo puedo evitar contrastar con una cobertura de 25% de los matinales respecto de situaciones delictivas que muchas veces rayan en contenido que es bastante delicado de exponer, como por ejemplo las coberturas que se dio de la situación que ocurrió en Ñuñoa con la maleta y este cadáver que se encontró. O sea, estamos haciendo coberturas de cosas bastante cruentas en horarios que son bastante delicados versus situaciones humanas que son finalmente sancionadas cuando se transmiten. Entonces hay un contraste que es bien preocupante. También me quedo contigo, José Antonio, para saber también cómo sigues este tema. Además, se me vino a la mente, ya que estábamos hablando del tipo de contenidos, lo planteaba también Luz, que se expone en muchos noticieros. Hace algunos días atrás también los canales aprobaron la idea del Consejo Nacional de Televisión de cambiar el horario para adultos en televisión, adelantar los contenidos para mayores de 18 de las 22 a las 21 horas. Eso particularmente también por las características que muchas veces tienen las noticias. Pero te dejo ahí también la palabra para entrar en estas temáticas. No sé, también parte de lo que planteaba Luz, ¿qué te parece? Te dejo ahí el tiempo. Sí, gracias, Rodrigo. Me parece, yo creo que hay que separar acá. Lo primero es que yo creo que desde que existe televisión, que los hechos de delincuencia y de tiempo en pantalla de este tipo de noticias han sido altos. Yo creo que eso ha ocurrido siempre. Algunos pensarán que es porque los medios intentan imponer una agenda, o puede ser también porque es lo que a las personas les interesa, así como ocurre con el deporte, ocurre a veces con temas de farándula que uno esperaría que quizás tuviesen menos
protagonismo para dejar tiempo o espacio a otros temas, pero no ha ocurrido. Ahora, creo que en esta época que estamos viviendo actualmente es aún más razonable que ese tiempo aumente. Esta es una preocupación ciudadana, se ha transformado en un tema que marca la agenda, no solo en la televisión, lo ha marcado la agenda del gobierno, es prácticamente una de sus principales preocupaciones y lo que marca la agenda en el Congreso. Entonces tampoco es de extrañar que se experimente un aumento de la atención y la cobertura que le dan los medios de comunicación a ese tipo de temas. Lo que yo sí no comparto es que a veces se trata de instalar esta idea de que son los medios de comunicación los que generan la sensación de inseguridad. Creo que hay bastantes elementos objetivos que van dando cuenta de un protagonismo cada vez mayor de cierto tipo de delitos que antes no eran parte de lo que ocurría en Chile o ocurrían con mucho menor frecuencia, y esa sensación de inseguridad está basada más que nada en ese tipo de hechos y no en 1 o 2 puntos porcentuales que pueda subir el tiempo de cobertura que le dan matinales y noticieros. Sí. Respecto a lo que señala Luz, yo estoy ahí absolutamente de acuerdo. O sea, yo creo que es evidente que en pantalla, en horarios a veces que no son horarios de adultos, se ven cosas bastante más truculentas y más sensibles que el hecho de que una participante de un reality pueda narrar una experiencia de aborto que está en todo su legítimo derecho a hacerlo, que además si se trata de una forma adecuada puede también tener un cierto contenido que aporta a la información de la sociedad y ahí me parece que hay un cierto doble estándar que hay que hacerse cargo. Bueno, ahí teníamos las visiones de nuestro panel respecto a este tema del día. Nosotros les invitamos a que puedan hacer también lo mismo y comentarnos en nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp. Dicho esto, nos vamos ya a los temas propuestos y me quiero quedar en particular con lo que ha traído obviamente la elección de la mesa de la Cámara de Diputados, particularmente la que encabeza a la diputada Carol Cariola. Esto respecto a las mociones de censura que se han planteado. Por otro lado también los temores que han hecho ver algunos sectores de oposición y que quiero entrar a comentar con ustedes de inmediato, en particular por lo que puede implicar en no solamente las dinámicas dentro del Parlamento, sino que además en un año electoral cuánto también puede ir enrareciendo el clima. En ese sentido yo quiero entrar en particular con lo que se ha estado planteando por parte de algunos parlamentarios. Se presentaron 2 solicitudes de destitución, de la mesa que encabeza la diputada Cariola, presentadas por el Partido Social Cristiano, el Partido Republicano, tras acusar intervencionismo del Ejecutivo, además, en la conformación de la testera de la corporación. Es parte de lo que se ha señalado. Y frente a ello yo quiero también entrar en algunos puntos de vista que se han planteado. Por ahí Álvaro Elizalde, el ministro secretario general de la Presidencia, se refirió en particular a estas mociones de censura y trajo a colación algo que ocurría en el marco del proceso constitucional pasado. Él dijo, en el último proceso constituyente tuvo una presidenta republicana y eso nadie lo cuestionó. Ahí entrando también en cuán livianamente se están tomando en particular algunas críticas y cómo también vamos apuntando a un espíritu constructivo dentro de las relaciones dentro del Parlamento. Por acá también me quiero quedar con una información que apareció en La Tercera el día de ayer, donde el fundador del Partido Republicano, ex candidato presidencial José Antonio Kast, también llamaba a aprobar la censura a mesa liderada por la diputada Cariola. Votar en contra es darle la razón a los comunistas. Eso es lo que planteaba particularmente. Ese tipo de discursos es importante ver cómo los vamos tomando y si efectivamente hay que buscar una dinámica más constructiva dentro de las relaciones dentro del Parlamento. Luz, parto contigo para entrar en esto porque me da la impresión de que lo que están dejando entrever los parlamentarios, los dirigentes políticos a la opinión pública puede generar también un ambiente no propicio tomando en cuenta que estamos en un año electoral. Me quedo contigo. Uh-huh. Sí, yo creo que cabe preguntarse si es que esto perjudica el ámbito electoral o si es que precisamente responde también al encontrarnos en un año electoral y generar disputas en torno a ciertos temas para posicionar a ciertos grupos o no. Y creo que es importante en relación con esto del mantener la estabilidad, transparentar un poco cómo funciona el tema de las mesas directivas dentro del Congreso y en general las direcciones también de las comisiones que responden a acuerdos administrativos que se toman al principio de cada periodo precisamente
para favorecer la estabilidad y que no tengamos un mes completo al Congreso medianamente paralizado, ¿cierto? Pensando en la dirección de la mesa, cuando en realidad hay preocupaciones bastante más importantes y urgentes que esa, pero que, por cierto, este conflicto lo que hace es entrampar el trabajo legislativo y de alguna manera desviar la atención hacia ese lugar. Y creo que lo que tú señalas que mencionó el ministro Elizalde, por otra parte José Antonio Kast, nos deja bien claro a qué pudiera responder realmente estas mociones de censura. Yo creo que en nuestro país hemos experimentado una postura respecto del Partido Comunista bien clara, digamos, y en definitiva cabe preguntarse si en realidad responde a que la presidenta es de ese partido o si en realidad hay un afán de proteger ciertas instituciones, ¿cierto? Yo creo que efectivamente es preocupante que los acuerdos que se adoptan en ese espacio, independiente de que uno esté de acuerdo o no, con que se tomen ex ante, digamos, pero que los acuerdos que se toman sean respetados, yo creo que es una base de la democracia que no debiéramos permitir que se dañe. José Antonio, me quedo contigo ahora. ¿Cómo ha estado siguiendo el tema? También ahí los juicios que establece Luz respecto a lo que pareciera deja entrever cada una de estas, no solamente posiciones, puntos de vista, declaraciones, sino que además los hechos propiamente tales, estas mociones de censura, sin ir más lejos. A ver, lo primero es que a mí me parece, me parece francamente vergonzoso que esto esté acaparando la agenda noticiosa durante tanto tiempo. O sea, que no se dan cuenta, creo yo, desde el Congreso, el espectáculo que están dando para afuera a la ciudadanía de estar enfrascados 10 días, 15 días, 20, un mes casi completo en discusiones de quién preside la Cámara, quién preside el Senado y quién está a cargo de cada comisión. O sea, lo que se ve desde afuera para la ciudadanía en un contexto en que tenemos problemas urgentes es que están preocupados de sus cargos y de sus propias cuotas pequeñas de poder en lugar de estar resolviendo los problemas de las personas, y yo creo que eso es preocupante. Te habla de un sistema político medio enfermo, que lo hemos hablado yo creo en un millón de ocasiones, pero es un síntoma más de un sistema político que funciona mal, de una clase política que está súper desconectada y que está preocupada de sus propios espacios. Hay gente que uno no los ve hablar nunca en todo el año, salvo cuando se dan este tipo de discusiones de cargos y cuotas de poder dentro del Congreso. Eso es lo primero y creo que no podemos dejarlo pasar. Lo segundo, acá rápidamente se habla de anticomunismo. Yo creo sinceramente que lo que pasó en la Cámara de Diputados no pasa por ahí. O sea, cuando se celebró este acuerdo administrativo que implicaba la presidencia del Partido Comunista durante un año, no hubo problema, no se levantó tanto revuelo, y la verdad es que el Partido Comunista también ha presidido comisiones importantes. La Comisión de Hacienda la tuvo en la Cámara hace poco el actual senador Daniel Núñez. Entonces yo no creo que pase por ahí. Lo que sí pasó, y que también muchos se tapan los ojos frente a eso, es que hubo un reordenamiento de fuerza bien importante a nivel político, y donde el Partido Demócrata Cristiano se dividió en dos, donde se generó un nuevo partido que se llama Demócrata, donde muchos de los diputados que antes eran de la democracia cristiana y que firmaron ese acuerdo en el contexto de su militancia en la democracia cristiana se pasaron a este Partido Demócrata. Y ojo con el Partido de la Gente también, José Antonio, que ahí también tuvimos una suerte de cisma. Absolutamente, con una serie de renuncias y con bandos en el Partido de la Gente. O sea, en los partidos estos que se autoproclaman como partidos de centro ha habido un desorden y un reordenamiento de fuerza. Entonces lo que pasó es que el gobierno en algún momento había logrado un acuerdo administrativo porque había ciertas fuerzas de centro y centro-izquierda que apoyaron que una cierta repartición de cargo al interior de la Cámara y del Senado. Eso se reordenó después del plebiscito y del primer proceso constituyente. Hubo un cambio en la correlación de fuerzas, y es razonable esperar que cuando cambia la correlación de fuerzas, cuando la oposición al gobierno se transforma en una mayoría en ambas cámaras, quieran ejercer esa mayoría. Y cuesta mantener un acuerdo administrativo cuando los partidos que la firmaron ya no existen de la misma forma, cuando casi la mitad de los diputados de la democracia cristiana se pasaron al Partido Demócrata. Entonces, esto refleja más eso que una cosa anticomunista de Carol Cariola, a pesar de que para el discurso de los republicanos y de algunos partidos de Chile Vamos sea muy conveniente enfocar esto en el carácter comunista de Carol Cariola. Yo creo que esto simplemente refleja un reordenamiento de las fuerzas políticas.
Luz, me quedo contigo. Ahí también teníamos la visión de José Antonio respecto a estos factores que también han estado caracterizando la dinámica del Parlamento y que esta fragmentación, que dicho sea de paso, también desde la perspectiva académica, desde la politología se está mirando con cierta preocupación, pero me quedo contigo para poder también entrar en ese tema. Sí, yo creo que claro, ahí José Antonio quiere quizás un poco dividir la situación, ¿cierto? Pero yo creo que inevitablemente cuando el partido que lleva adelante la moción de censura habla de no dejar ganar al comunismo, como que es difícil separar esas dos cosas, digamos. Yo no sé si ahí podemos separar el discurso tanto de la acción, digamos. Pero creo que efectivamente el reordenamiento de fuerzas es real, ocurre y está ocurriendo, y creo que cada vez más el espacio del Congreso se ha vuelto un espacio que es bastante líquido y que responde a cuestiones más bien contingentes que a convicciones de carácter más profundo que permitan dar continuidad. Y eso es muy complejo, porque en definitiva, y lo relaciono también con lo que hablábamos de responder a las necesidades de la ciudadanía, creo que responde también o refleja una práctica que es muy presente hoy día, que tiene que ver con adoptar decisiones para el momento y no para el mediano y largo plazo. Creo que estamos en un momento bien crítico de la política en que se cruza con las redes sociales y el hacer ciertas cosas para TikTok, para el titular, pero no necesariamente para el mediano y largo plazo, y yo creo que eso es bien preocupante y se refleja también en esta situación. Yo creo que independiente de que exista un reordenamiento de fuerzas, uno esperaría de las fuerzas que forman parte de la institucionalidad del Congreso que tengan la altura de mira suficiente para comprender que la estabilidad de ese espacio es necesaria para cumplir con sus fines y sobre todo sus fines respecto a la ciudadanía. Entonces, claro, puede haber un reordenamiento de fuerzas, pero eso no quiere decir que esto va a significar un desorden, y creo que eso responde también mucho a lo que decía José Antonio, que tiene que ver con cómo ciertas decisiones se toman por acceder a espacios de poder y no necesariamente a la estabilidad de un órgano completo y un poder del Estado, en definitiva. José Antonio. Sí, yo me gustaría hacer dos puntos sobre este tema. El primero es que uno ha visto muchas veces a los partidos de izquierda y centro izquierda hablando de enfrentar a la extrema derecha y a estos a sectores populistas de extrema derecha como el gran peligro que enfrenta al país. Pero resulta que cuando se trata de mantener un cargo en la mesa de la Cámara de Diputados, ningún problema con aliarnos con Gaspar Rivas. Gaspar Rivas es probablemente uno que maneja una de las retóricas más complejas, más antidemocráticas. O sea, lo hemos visto de lo que en el lenguaje en que se expresa Gaspar Rivas, y hoy es el socio y fue quien destrabó esto, justamente como veníamos hablando, para poder mantener cuotas de poder, que la verdad es que el impacto concreto que tienen para el gobierno es menor, pero como no se quiere perder estas cuotas de poder, hasta con Gaspar Rivas somos capaces de aliarnos. Lo segundo, también reacciones desmedidas, a mí me parece. O sea, yo leí un tuit del diputado Tomás de Rementería, donde hablaba de que esto era equivalente al asalto al Capitolio del trumpismo, y que la derecha está destruyendo las instituciones. O sea, me parece así, pero completamente desmedida la declaración, y que no colabora al clima político que debería existir si es que se quiere aprobar alguna reforma importante. Y además se olvidan rápidamente el diputado de Rementería, por ejemplo, que hace 2 o 3 años atrás estábamos discutiendo en el Congreso la destitución del presidente de la República, transmitida por Instagram Live mientras Giorgio Jackson manejaba el Congreso. La destitución del ministro de Salud durante la pandemia y del ministro de Educación por querer abrir colegios. Y a la mesa del diputado Diego Paulsen, que era de derecha, hace 3 años atrás, también la censuró la izquierda. Y la censuró por lo mismo que está pasando ahora, sin ninguna razón, porque la verdad es que su presencia en la mesa no reflejaba la verdadera mayoría en la Cámara. Esa fue la razón. Y en su momento también rasgaron vestiduras desde la derecha. Si acá la hipocresía va de lado y lado. Luz, obviamente ahí te dejo espacio para que puedas también comentar parte de lo que ha dicho José Antonio, pero además quiero instalar
también en una línea propositiva, el tema de buscar alternativas en torno al sistema de partidos políticos para efectivamente hacer frente a lo que es la fragmentación, que sin duda es un elemento de fondo a la hora de encontrarnos con estos dimes y diretes y las dificultades para llegar a consensos. Junto con la respuesta, obviamente, lo que quieras comentar sobre el último comentario de José Antonio, te dejo también esa idea para que podamos también establecer algunos puntos propositivos. Sí, yo creo que las situaciones a las que alude José Antonio distan bastante de la que estamos observando hoy día. Yo creo que la gravedad de ciertos hechos que ocurrieron en el pasado y que dieron lugar a ciertas acciones, sin mi afán de defenderla, digamos, porque ahí cada partido se hace cargo de sus acciones y su posición, pero creo que estamos en escenarios que son distintos y sin compartir necesariamente el tono de lo que él compartía sobre el diputado de Rementería, que también lo leí. Creo que sí tenemos que hacer una reflexión más profunda de que las democracias no se destruyen de un día para otro, que los procesos que llevan a finales que no esperamos y que no deseamos son largos, paulatinos y que precisamente son pequeños hechos los que van horadando las instituciones democráticas. Entonces sí tenemos que tener una atención respecto de, y ahí la responsabilidad es general y transversal, de qué acciones tomamos y cómo éstas fortalecen o debilitan el sistema democrático, y esas son conversaciones que debemos tener, porque cuando debilitamos la democracia, debilitamos en definitiva la protección a los derechos humanos y damos espacio a demagogias y a situaciones que muchas veces no vemos con nitidez, pero cuando llegan son muy perjudiciales, ¿cierto? Y creo que efectivamente la responsabilidad que hay de los partidos políticos, yo no veo necesariamente cuál es la respuesta, pero sí comparto el diagnóstico de que efectivamente la estructura de los partidos políticos, la cohesión de los partidos políticos es algo que se ha ido debilitando, que da lugar en definitiva a situaciones como las que vemos ahora, que las fuerzas se movilizan de manera muy rápida, y eso te habla de que llegan partidos al Congreso que responden muchas veces a situaciones contingentes, que creo que tiene mucho que ver con lo que ha pasado con Republicanos, con el Partido de la Gente, pero que no necesariamente son partidos que tengan una historia, un cuadro político que sea sólido y que necesariamente responda a una línea ideológica y programática que permita mantener una cohesión dentro de ese espacio. ¿Cómo llegamos a eso? No tengo la respuesta, pero creo que eso es parte del diagnóstico que es muy relevante. Sí. José Antonio, cierro contigo esta parte del panel. También te dejo esa misma inquietud respecto al sistema de partidos. Yo aludía también de que el mundo de la ciencia política se ha estado mirando con bastante atención de qué manera se van dando pasos en torno a poder enfrentar esta fragmentación. Por ahí se quería reflotar lo que se conversó en el último proceso constitucional del umbral del 5% de la votación para poder llegar al Parlamento. También un poco fortalecer el tema de que los partidos políticos, los conglomerados tengan un programa o un ideario claro. No sé, quiero quedarme con eso también a la hora de poder también tratar este tema contigo. Sí, absolutamente. Yo creo que al menos si algo en lo que hay consenso es que el sistema político está funcionando mal, de que los incentivos que generan las reglas del juego también están funcionando mal y están un poco colaborando a este ambiente que se vive. Yo estoy de acuerdo, o sea, son los hechos pequeños y los graves van todos acumulando para seguir debilitando las instituciones. Lo primero, nosotros desde Pivote, este es uno de los temas en los que hemos trabajado mucho, y yo creo que en algo que sí hacemos un contrapunto o al menos un énfasis distinto es: no creamos que esto es solo un tema de fragmentación política, no creamos que esto es solo un tema de las reglas electorales o las reglas del Congreso. Tenemos una institucionalidad pública que en general está muy desafiada y tensionada, y por qué no decirlo, entrando en una crisis. Yo creo que eso se vive en el Poder Judicial, con los casos que hemos visto de los audios de Hermosilla, los procesos de designación de jueces, para qué hablar de conservadores, notarios. También se vive en el Ejecutivo, con un sistema de empleo público que sabemos que funciona mal, pero que no hemos sido capaces de corregir. Y en el sistema político, donde quizás es más visible, porque el Congreso se ha transformado en un espacio cada vez más disfuncional. Pero tenemos que hacernos cargo de las tres instituciones, tenemos que hacernos cargo de los incentivos que nuestras reglas del juego están creando, porque si no hacemos nada y las instituciones se deslegitiman y se debilitan, como decía Luz, es el campo fértil para la muerte lenta de la democracia. Y ahí ya estamos hablando de problemas graves. Y además, ¿cierto?, lo conectamos con lo que se vive en materia de delincuencia.
con el narcotráfico a gran escala permeando en Chile, instituciones débiles, es un cóctel explosivo que ya lo han vivido otros países donde el narco penetra en las instituciones, sí, y ahí sí que ya no hay vuelta atrás. Entonces hay que tomarse este tema muy en serio, hay que hacer las reformas de forma urgente y por lo que tengo entendido, esta voluntad para hacer reformas potentes al sistema político se ha ido como enfriando, los incentivos electorales han ido permeando y es preocupante porque pareciera que las autoridades no le toman el peso a la magnitud del problema. Son las 9:37. Continuamos con nuestro panel del día de hoy. Nos acompaña José Antonio Valenzuela, director de Incidencia de Fundación Pivotes, y Luz Reidel, subdirectora de Incidencia Social y Política de la Corporación Miles. Cambiamos de tema, nos quedamos temas vinculados con justicia, también derechos humanos. Esto a propósito de la instrucción del Ministerio de Justicia a Gendarmería para que informe mensualmente al Ministerio Público y a los tribunales sobre la capacidad y sobrepoblación actual de las cárceles en el país. En ese sentido, el ministro Cordero señaló que es una recomendación internacional que el sistema de justicia tenga pleno conocimiento de la capacidad que tiene el sistema penitenciario y cuál es la actual situación de sobrepoblación. Y además advirtió que si eso tiene relevancia o no para efectos de la prisión preventiva, el Ejecutivo no tiene ese propósito, sino que es fundamentalmente que todos sepamos y que seamos transparentes con la información que tenemos. Una situación carcelaria que además el año pasado dio cuenta de que se superó el umbral de los 50.000 presos, cifra que se proyectaba para este año, y en un contexto donde a mediados de 2023 la capacidad del sistema rondaba los 42.000 reos. Es parte de los datos, obviamente también desde Fiscalía han desestimado que pueda ser factor para prisiones preventivas, pero quiero quedarme con ustedes también para entrar en esta temática. Por un lado, la importancia de tener claros los números, obviamente tratar de que esos números puedan ser analizados desde la perspectiva de la política pública, buscar alternativas, también el tema de cómo vamos manejando este tema de la realidad carcelaria del país, pero por otro lado también la incidencia que pueda tener eventualmente en el tema de las prisiones preventivas, que yo creo que la inquietud surge de inmediato. Me quedo contigo, José Antonio, para empezar ahora. Sí, bueno, el hacinamiento carcelario, las malas condiciones que viven en las cárceles, yo creo que es un tema que uno lee, nunca en la primera plana, pero lo viene leyendo de hace décadas. Sí. Y se está transformando en una crisis mayúscula que ya está afectando también la estrategia de prevención de delincuencia y de desbaratamiento de bandas criminales. O sea, no es solo un tema de derechos humanos, que es fundamental como tema de derechos humanos, debería ser por sí solo bastar para que lo hiciéramos cargo, pero además nos estamos dando cuenta que las cárceles se transforman en verdaderos centros de formación de bandas criminales, desde donde operan redes que también se extienden en las mismas cárceles, y que se transforma entonces en un problema que se ramifica y que tiene demasiados ámbitos en que nos está generando daño país y daño a las personas que ingresan a las cárceles, sobre todo a los reos por delitos menos complejos, que entran a una escuela para aprender a delinquir. El 25% de los presos, en el fondo tenemos un exceso de un 25% de encarcelados de lo que deberíamos tener. Ahora, también hay que poner esto en su correcta dimensión. O sea, el Global Prison Trends, el documento que genera del año 2022, mostraba que esta es una situación que se repite en 121 países del mundo. O sea, el drama de las cárceles, porque es un tema que es políticamente complejo, porque ningún político quiere decir que se va a gastar su presupuesto en la construcción de cárceles, en la mejora de los recintos. Se transforma en un drama de política pública en el mundo completo, y si no nos hacemos cargo va a empezar a generar problemas a nivel de nuestra estrategia criminal para desbaratar bandas de narcotráfico, bandas criminales. Sí. Luz, aquí también de una u otra forma también entramos en un debate además multifactorial. No solamente está el tema de la preocupación por la sobrepoblación, sino que además cuáles son las alternativas que podemos ir explorando como política pública. Cómo vamos enfocando la reinserción, por ejemplo, cómo vamos también enfocando el tema no menor de que muchas de esas personas no lleguen a delinquir, y ahí entramos también en el tema de cómo vamos copando territorios, cómo vamos dando alternativas a los más jóvenes. En fin, esto tiene ramificaciones muy grandes y es lo que complejiza además la búsqueda de soluciones.
Sí, efectivamente, cuando uno piensa en este tema, es difícil abordarlo en poco tiempo, ¿cierto? Hay Sí. mucho que conversar. Yo coincido con lo que dices tú de cómo exploramos también otras alternativas al punitivismo duro que en este país es muy idiosincrático. Creo que la única respuesta que se da a la temática delictual es precisamente la cárcel como única alternativa. Y yo creo que hay otros países y hay otras alternativas que se han ido explorando y que han surgido también en la doctrina del derecho que son válidas, como la justicia restaurativa, que es buscar soluciones que permitan reparar los hechos delictivos de menor entidad, buscando una alternativa también a la prisión que no siempre cumple con los objetivos que estamos buscando a través de la justicia. Yo creo que eso hay que preguntarse, ¿cuál es el objetivo que estamos buscando en los casos determinados? Creo que además hemos ido dando solución, entre comillas, a problemas sociales a través de política criminal. Yo creo que ahí, y para mí es inevitable cruzarlo con la realidad de las mujeres privadas de libertad, por ejemplo, que efectivamente sufren en mucha mayor medida, y ahí podemos explorar el sesgo de género con mucha profundidad, digamos, pero en mucha mayor medida son puestas en prisión preventiva, cuando en general y en promedio cometen delitos menos graves que sus pares varones privados de libertad, y que además son mujeres que muchas veces recurren al microtráfico como única medida para dar sustento a sus familias, a sus hijos e hijas. Entonces, ahí tenemos un problema social que tiene como única respuesta la respuesta penal, la cárcel. Y cárceles que, como bien decía José Antonio, están en una crisis en todo el mundo, pero si nos remitimos a nuestra realidad concreta, creo que me quedo con lo de poner esto en primera plana, y creo que esta medida que señala el Ejecutivo es precisamente un intento de poner la realidad de las cárceles de nuestro país en la primera plana, y que deje de ser un asunto de carácter secundario. Yo hubiera esperado que esto hubiera estado funcionando hace mucho tiempo. Yo creo que todos los actores institucionales que inciden en el ámbito penitenciario deben contar con una información completa y acabada respecto no solo de la sobrepoblación penal, sino con diagnósticos certeros respecto de las condiciones en que están viviendo las personas privadas de libertad, para dar solución a ese tipo de situaciones, y no que cada uno actúe de manera independiente y no demos finalmente solución a situaciones de suma gravedad. Y ahí, respecto de las mujeres nuevamente, hay situaciones sumamente complejas. Hemos visto en el último año repetidamente situaciones de vulneración a los derechos humanos de las mujeres embarazadas privadas de libertad, que han tenido, por ejemplo, que dar a luz en los pasillos del penal, o recientemente una mujer en una jaula dio a luz dentro de un recinto penal. Y eso es a lo que nos estamos enfrentando, a personas que viven dentro de las cárceles, no solo a números, y esa información la tienen que tener todos los actores del sistema. José Antonio, me quedo nuevamente contigo, tal vez ir analizando un poquito las alternativas que se puedan dar. Ahí Luz también señalaba, de repente, dependiendo obviamente del delito, alternativas a la cárcel se podría ir explorando. ¿Cómo lo ves en particular ese tema? Y obviamente también otra de las temáticas que fuera planteando Luz en su intervención. Absolutamente. Lo primero, que la información esté disponible, información fidedigna, clara, fácil de comprender, no solo para los expertos, sino que para la ciudadanía, es importante. Y ahí yo creo que hay que felicitar el esfuerzo que hace el ministro de Justicia. Es un paso adelante. Ahora se queda demasiado corto. Yo fui al programa de gobierno del presidente Boric y hablaba de una ley de ejecución de penas. No había avance, ni siquiera se ha presentado. Mejorar la condición de las cárceles, no hemos sabido de ninguna gestión relevante en la materia. Ley Sallén, justamente para lo que hablaba Luz, mujeres embarazadas o con hijos, que evitar su encarcelamiento, no se ha presentado. Educación y capacitación, no sé qué se ha hecho, pero no hemos sabido poco. Derecho a sufragio de personas privadas de libertad, tampoco había un proyecto de ley. Entonces, hay que salir solamente del diagnóstico y la información. Había un catálogo de propuestas del gobierno del candidato Boric que no se ha traducido en proyectos de ley concretos. Y hay que hacerse cargo del elefante en la habitación, que es, por mucho que uno trate de reforzar cierto el cumplimiento de forma alternativa a la cárcel, como sanción, la verdad es que son 15.000 reos los que tenemos en exceso de la capacidad que tenemos en Chile. Hay que construir infraestructura, necesitamos cárceles.
y ahí hay que salir de la ideología de que todo lo concesionado es malo. Yo soy convencido de que hay que ir por un sistema o generar cárceles concesionadas. No existen recursos hoy para construir cárceles para 15.000 personas con dinero fresco del Estado. Entonces hay que dar una solución urgente. Las cárceles concesionadas permiten, con un gasto mucho menor, poder tener infraestructura disponible en el corto plazo, y de lo contrario, este es un fenómeno que va a seguir aumentando y de 15.000 vamos a pasar a 20.000. Entonces, a todo lo que hemos conversado de medidas para que los delitos menores no terminen en la cárcel, y yo creo que es importante, hay que agregar este factor. Infraestructura va a ser necesario. Y también un punto adicional que yo creo que acá todos tenemos que colaborar, y es tanto para la prisión preventiva como para los casos donde hay formas distintas de cumplir una pena, como reclusión domiciliaria o la conmutación condicional de la pena. Es muy tentador cuando el delito es de aquellos que nos conmueve especialmente salir a quemar la pradera, a decir que acá no hay justicia, porque una persona pueda de repente se le conmute su pena habiendo cumplido una cierta cantidad de años. Es muy tentador salir a criticar el sistema de justicia, pero la verdad es que hay veces que tiene sentido. Es políticamente difícil decirlo, pero todos vemos que es de un sector o de otro cuando no se le concede la prisión preventiva a un imputado. Básicamente lo que se sale a decir es que acá salió libre de polvo y paja, no hubo pena, y criticamos y destruimos nuestro sistema de justicia y nuestro sistema procesal, y desinformamos a la ciudadanía. La ciudadanía se queda muchas veces con la perspectiva de que porque no se concedió la prisión preventiva, esta persona no fue condenada, salió libre, que no es el caso. Entonces, yo creo que todos tenemos que contribuir, incluso en aquellos casos que nos conmuevan especialmente, a abrir la puerta a que hay otras formas de condena que no implican impunidad, y que la cárcel, por supuesto que para los delitos graves siempre va a ser la forma preferida de justicia, pero que pongamos un poco altura de mira a este debate. No es fácil. Sí. Luz, te doy la palabra de inmediato. José Antonio, y en lo subyacente, lo que tiene que ver también con lo preventivo. Ahí se lo comentaba a Luz, lo que tiene que ver con poder copar territorios, poder evitar de que efectivamente jóvenes entren en el delito. ¿Cómo ves también que se puede ir avanzando en eso? Me da la impresión de que se puede caminar y mascar chicle. No, absolutamente. O sea, cuando uno lee a la gente que sabe este tema, se da cuenta que si hay algo que es multifactorial es el tema de la delincuencia y la violencia. Cuando tú los barrios los tienes copados por el narco, cuando hay una percepción de pocas oportunidades, cuando hay desempleo joven, cuando no hay posibilidad de acceso a la universidad o a institutos de formación técnica, por supuesto que se va generando la sensación de que es el narco nada, de que es la prostitución o nada. Y si uno no ataca a las causas del problema, evidentemente el número de reos va a seguir aumentando. Ya no van a ser 57.000, van a ser 80.000. Pero como tú decías, hay que caminar y mascar chicle, porque el discurso por un lado es, oye, hay que meter preso a todo el mundo, pero por el otro lado uno muchas veces escucha, oye, esto solo hay que atacar las causas, y mientras tanto la gente tiene miedo de salir de su casa. Entonces acá ambos enfoques son necesarios y se tienen que complementar. Luz, me quedo contigo ya para ir cerrando además el panel del día de hoy. Sí, yo coincido en que hay que ir a las causas de los problemas, y creo que ahí nos falta un gran camino por recorrer para generar un consenso transversal al respecto. Yo creo que este es un factor de la discusión que muchas veces algunos sectores desplazan o totalizan y extreman posiciones, y yo creo que efectivamente hay un punto medio que nos permite abordar ambos factores, pero hay cierto sector que tiene que asumir que hay causas que tienen que ver con la desigualdad social profunda de este país, que contribuyen de manera significativa a la proliferación de la actividad delictual. Y en la medida que no nos pongamos de acuerdo en ese diagnóstico, digamos, muy difícilmente vamos a poder avanzar en prevención. Yo quería tomarme de algo que señalaba también José Antonio respecto de la ley Sayén, que es una ley que busca brindar alternativas a las mujeres embarazadas y con hijos pequeños privadas de libertad, porque efectivamente ese es un proyecto que es anterior al programa de gobierno del presidente Boric, y que precisamente yo seguí muy de cerca el año pasado la tramitación, y ahí creo que hay transversalmente sesgos y estereotipos de género respecto de las mujeres privadas de libertad que no permiten avanzar a dar alternativas humanitarias y que estén acorde con los estándares de derechos humanos al respecto para las mujeres embarazadas y madres privadas de libertad. Y ahí creo que tenemos un problema muy importante respecto de la percepción
social, pero particularmente de la clase política respecto de las mujeres privadas de libertad que cometen delitos y que se tiene que trabajar, pero que no es algo que dependa solo del Ejecutivo, que por cierto tiene que hacer los esfuerzos y cumplir con hacer que avance este proyecto, pero también dentro del Congreso, yo que fui testigo de la conversación dentro de las comisiones, se dan declaraciones bastante lamentables al respecto y se juzga a las mujeres no solo en cuanto personas que han delinquido, sino también en su calidad de madres. Y eso, yo creo que aquí falta consenso respecto de que se trata de una situación de crisis de derechos humanos y que además la responsabilidad respecto de esto es del Estado y no del gobierno de turno ni del Congreso que está en labores en este momento, digamos. O sea, el día de mañana, cuando tengamos condenas del sistema interamericano, del sistema internacional de derechos humanos por la situación que atraviesan las personas privadas de libertad, esa condena va a ser para el Estado de Chile, no va a ser para el gobierno que está hoy día ni para el Congreso del día de hoy. Cuando son las 9:52 no me queda más que agradecerle a José Antonio Valenzuela, a Luz Reidel, que nos acompañaron en el panel del día de hoy. Muchas gracias por esta conversación y nos estamos reencontrando a futuro en nuevos paneles. Un abrazo a ambos. Muchas gracias. Gracias Que estés muy bien, un gusto. Saludos, chao. Luz. Que estés muy bien. Chao, que estés bien.